Mis manos tiemblan mientras aprieto la cuerda. El aire huele a polvo y sudor, y el silencio de la noche se quiebra con el jadeo ahogado de mi padre. Sus ojos, inyectados de sangre, me miran con una mezcla de sorpresa y terror, como si nunca hubiera imaginado que yo, su hijo, sería capaz de esto. La cuerda raspa mi piel, áspera como la vida que me dio. No hay vuelta atrás. Su cuerpo se sacude, un último espasmo, y luego se detiene. El peso muerto cae al suelo con un golpe sordo, como un saco de harina reventado. Me quedo ahí, de pie, con el corazón latiéndome en los oídos. Un tambor que no para. No siento alivio, no siento victoria. Solo un vacío que me traga entero. Me llaman Tilamo Ezeca. Ezequiel Vargas. Tengo 17 años ahora, pero cuando todo esto pasó, apenas había cumplido 16. Estoy escribiendo esto desde un lugar que no nombraré, no porque importe, sino porque no quiero que me encuentren. No todavía. Quiero contarte mi historia, amigo, como si estuviéramos sentados en un banco de plaza, con el olor a tierra mojada y el ruido lejano de los autos. Quiero que entiendas por qué lo hice, por qué mis manos, esas mismas que una vez dibujaron garabatos infantiles, terminaron apretando hasta que no quedó nada. Para entenderlo, tenemos que retroceder. Imagina un pueblo pequeño, de esos donde todos saben tu nombre, pero nadie realmente te conoce. San Isidro, un lugar perdido en el interior, con casas de adobe que se desmoronan bajo el sol y calles de tierra que se convierten en barro cuando llueve. Ahí crecí, en una casa que siempre olía a humedad y a licor barato. Mi padre, Roberto, era el hombre que todos respetaban en público y temían en privado. Alto, de hombros anchos, con una voz que retumbaba como trueno. Era el dueño de la única ferretería del pueblo, y eso lo hacía sentir como un rey. Pero en casa no era un rey, era un tirano. Mi madre, Clara, era su sombra. Una mujer de ojos cansados y manos callosas, que siempre estaba fregando platos o cosiendo ropa rota para ahorrar centavos. Ella me quería, lo sé, pero su amor era frágil, como un cristal que se quiebra con un soplo. Nunca me defendió, no realmente. Cuando mi padre llegaba borracho, con los puños listos para descargar su rabia, ella solo bajaba la mirada y murmuraba oraciones. «Es tu padre, Ezequiel», decía después, como si eso lo justificara todo. Yo tenía 6 años la primera vez que me pegó. Recuerdo el olor a cerveza en su aliento, el ardor en mi mejilla, el crujido de la silla cuando caí. «Para que aprendas a no contestarme», dijo. Y aprendí. Aprendí a callar, a esconderme, a guardar el dolor como un secreto que nadie debía saber. Tenía una hermana mayor, Lucía, 4 años mayor que yo. Ella era mi refugio, mi cómplice. Solíamos escaparnos al río los domingos, cuando mi padre dormía la borrachera. Allí, bajo el sauce que colgaba como un telón, me contaba historias de héroes que vencían a monstruos. Sus ojos brillaban y por un momento yo creía que todo podía ser diferente. Pero Lucía también cargaba sus propios secretos. A veces la veía llegar con moretones que intentaba ocultar bajo mangas largas, y cuando le preguntaba, solo sonreía y decía: «No es nada, pequeño». Yo era demasiado joven para entender, pero ahora lo sé.
Ella también era víctima de él, de formas que yo no podía imaginar entonces. A medida que crecía, las cosas empeoraron. Mi padre no solo usaba los puños, sus palabras cortaban más profundo. Inútil, débil, nunca serás nada. Cada insulto era un clavo que se hundía en mi pecho. En la escuela, yo era el chico raro, el que siempre estaba solo, con la ropa gastada y el cabello desordenado. Los otros niños se burlaban, pero nunca dije nada. Guardaba todo dentro, como un cofre que se llenaba más y más hasta que apenas podía respirar. A los 12 años, empecé a notar cosas, detalles que no encajaban. Mi padre pasaba demasiado tiempo con don Ignacio, el dueño del bar del pueblo. Al principio pensé que solo eran amigos, pero luego vi cómo se miraban, cómo se tocaban cuando creían que nadie los veía. Una noche, los escuché discutir en el patio trasero. Don Ignacio le gritaba algo sobre promesas rotas, y mi padre lo cayó con un golpe. Cuando don Ignacio se fue, cojeando y con la cara ensangrentada, mi padre entró a casa y me encontró despierto. «Si dices algo, te mato», me dijo, con los ojos encendidos como brasas. Ese fue mi primer secreto, uno que cargué como una piedra en el estómago. Mi madre lo sabía, estoy seguro. Lo veía en su forma de evitar a mi padre, en cómo se encerraba en su cuarto a llorar cuando él no estaba. Pero nunca dijo nada. Y Lucía empezó a cambiar. Se volvió distante, casi fría. A los 15, empezó a salir con chicos mayores, tipos que olían a cigarrillo y peligro. Una noche, la vi llegar con los labios hinchados y los ojos rojos. «No te metas, Ezequiel», me advirtió cuando intenté hablarle. Pero yo no podía dejar de preocuparme. Ella era lo único bueno en mi vida y la estaba perdiendo. A los 14, mi padre empezó a beber más. Las palizas se volvieron rutina. Una vez, porque derramé agua en la mesa. Otra, porque no corté la leña lo bastante rápido. Cada golpe era un recordatorio de mi impotencia, de mi rabia. Pero lo peor no eran los golpes. Lo peor era el silencio de mi madre, la forma en que fingía que todo estaba bien. Y lo peor de todo fue lo que le pasó a Lucía. Una tarde, cuando yo tenía 15, ella no volvió a casa. La esperamos toda la noche, mi madre rezando, mi padre gritando que era una perdida. Al amanecer, la encontraron en el hospital del pueblo vecino. Alguien la había atacado, la habían dejado tirada en un callejón como si no valiera nada. Cuando la vi en esa cama, con la cara amoratada y los ojos vacíos, algo dentro de mí se rompió. Ella no quiso decir quién fue, pero yo lo sabía. Lo supe por la forma en que mi padre evitó mirarla cuando fue a recogerla, por el olor a licor que siempre lo seguía. No tenía pruebas, pero mi corazón lo gritaba. Él tenía algo que ver. Ese fue el momento en que el odio empezó a crecer, como una planta venenosa que se enredaba en mis entrañas. Cada noche, mientras intentaba dormir, imaginaba formas de hacerlo pagar. No solo por mí, sino por Lucía, por mi madre, por todos los años de miedo y dolor. No era solo venganza, era justicia, pero aún no sabía cómo, ni cuándo. Solo sabía que no podía seguir viviendo bajo su sombra. A los 16 empecé a planear. No fue algo que decidí de un día para otro. Fue como armar un rompecabezas, pieza por pieza.
Encontré una cuerda vieja en el cobertizo, áspera y fuerte, y la escondí bajo mi colchón. Empecé a observar a mi padre, sus rutinas, sus debilidades. Cada noche, después de beber, se derrumbaba en el sillón del living, roncando como un animal. Era vulnerable entonces, pero también impredecible. Tenía que ser cuidadoso. Lucía se había ido del pueblo para entonces, viviendo con una tía lejana. Me escribía cartas cortas, pero nunca hablaba de lo que pasó. Mi madre, mientras tanto, se hundía en su propia tristeza, tomando pastillas para dormir que la dejaban como un fantasma. Yo estaba solo, pero eso me dio claridad. Nadie iba a salvarme. Nadie iba a detenerlo. Si quería que las cosas cambiaran, tenía que hacerlo yo. Una noche, mientras afilaba un cuchillo en el patio, supe que estaba listo. No usaría el cuchillo. Era demasiado sucio, demasiado evidente. La cuerda sería suficiente. Silenciosa, personal, definitiva. Imaginé sus ojos, los mismos que me habían mirado con desprecio toda mi vida, apagándose bajo mis manos. Y por primera vez en años, sentí algo parecido a la esperanza. El aire en la casa se volvía más pesado cada día, como si las paredes mismas supieran lo que estaba por venir. El olor a moho se mezclaba con el tufo agrio del licor que mi padre dejaba en vasos sucios por el living. Yo, Ezequiel Vargas, con 16 años entonces y 17 ahora, seguía cargando mi plan como un secreto ardiente en el pecho. Amigo, siéntate conmigo otra vez. Imagina que estamos en esa plaza, con el viento trayendo olor a eucalipto y el murmullo de un pueblo que nunca duerme del todo. Quiero contarte cómo todo se alineó, cómo el odio que crecía en mí encontró su momento y cómo las cosas se torcieron de formas que nunca imaginé. Los días previos al acto fueron como caminar sobre brasas. Cada palabra de mi padre, cada mirada suya, era un recordatorio de los años de golpes, de humillaciones, de la noche en que Lucía no volvió. Mi madre, Clara, estaba más ausente que nunca, perdida en un mundo de pastillas y susurros. A veces la encontraba mirando por la ventana, como si esperara que algo o alguien la rescatara. Pero nadie venía. Nadie, excepto yo, iba a cambiar las cosas. Una tarde, mientras limpiaba el cobertizo, encontré una carta arrugada entre unas cajas viejas. Era de Lucía, dirigida a mí, pero nunca la había visto antes. Las palabras, escritas con su letra temblorosa, me golpearon como un puñetazo. Ezequiel, no vuelvas a buscarme. Él me hizo algo que no puedo contar. Cuídate, por favor. Mi corazón se detuvo. No necesitaba más detalles. La verdad estaba ahí, cruda, como una herida abierta. Mi padre no solo la había lastimado, había destrozado algo en ella que nunca sanaría. Guardé la carta bajo mi camisa, cerca de la piel, como si fuera una prueba que necesitaba llevar conmigo. Esa noche lo escuché llegar borracho otra vez. El portazo, el tintineo de las botellas, sus gritos llamando a mi madre. Ella no respondió y yo me quedé en mi cuarto, con la cuerda bajo el colchón, sintiendo su peso como una promesa. No podía esperar más.
Cada día que pasaba era un día más que él seguía respirando, mientras nosotros nos hundíamos. Pero no era solo rabia lo que sentía. Había miedo, un miedo helado que me susurraba que, si fallaba, él me mataría. O peor, seguiría viviendo y yo nunca sería libre. Planeé todo con cuidado, como si fuera un ladrón preparando un robo. Mi padre tenía una rutina. Los viernes, después de cerrar la ferretería, iba al bar de don Ignacio. Volvía cerca de la medianoche, tambaleándose, con el aliento apestando a aguardiente. Se desplomaba en el sillón del living y a veces no despertaba hasta el amanecer. Ese sería mi momento. La casa estaría oscura, mi madre dormida bajo el efecto de sus pastillas y el pueblo demasiado ocupado con sus propios problemas para notar algo. La cuerda, áspera y gruesa, la probé varias veces en mi cuarto. La enrollaba alrededor de mis manos, imaginando el peso, la resistencia. No era como en las películas, donde todo parece rápido y limpio. Sabía que sería sucio, que sus manos lucharían, que sus ojos me mirarían, pero también sabía que no podía detenerme. No después de lo que le hizo a Lucía, a mi madre, a mí. Cada moretón en mi cuerpo, cada noche de insomnio, cada lágrima de mi hermana, todo me empujaba hacia adelante. Sin embargo, no estaba solo en mi cabeza. Había una voz, una duda, que me preguntaba si esto me convertiría en él. ¿Era yo mejor que mi padre si usaba la violencia para resolver mi dolor? La apartaba, pero volvía, como una mosca que no se va. Para acallarla, me repetía las palabras de Lucía. Él me hizo algo que no puedo contar. Eso era suficiente. Tenía que serlo. Unos días antes del viernes elegido, algo cambió. Mi madre, que apenas hablaba, me llamó a la cocina. Sus manos temblaban mientras pelaba papas, y su voz era un susurro apenas audible. Ezequiel, no sigas por ese camino, dijo, sin mirarme. Me quedé helado. ¿Cómo lo sabía? No había hablado con nadie, no había dejado pistas. Pero sus ojos, vidriosos y llenos de miedo, me decían que ella veía más de lo que yo creía. No soy tonta, continuó. Sé lo que planeas, pero no lo hagas. No por mí, no por Lucía. Solo te destruirás. Quise gritarle, preguntarle por qué nunca lo detuvo, por qué dejó que nos lastimara. Pero no pude. Su rostro demacrado y roto me detuvo. Por primera vez, vi en ella no solo a una víctima, sino a alguien que también cargaba su propio infierno. Prometí que no haría nada, pero era una mentira. No podía parar ahora. Luego vino don Ignacio. Lo encontré esperándome fuera de la escuela, con su sombrero ladeado y un cigarrillo colgando de los labios. Tu padre me debe dinero, dijo, con una voz que sonaba más a amenaza que a conversación. Y sé que tú sabes cosas, pequeño. Si no quieres problemas, mantén la boca cerrada. No entendí del todo, pero supe que mi padre estaba metido en algo turbio, algo más grande que las peleas en casa. Don Ignacio era un hombre peligroso y su advertencia me dejó un nudo en el estómago. Pero también me dio una idea. Si algo salía mal, tal vez podría usar su nombre para despistar.
El viernes llegó como una tormenta. El cielo estaba cubierto y el aire olía a lluvia. Mi madre tomó sus pastillas temprano y se encerró en su cuarto. Yo esperé, sentado en la oscuridad de mi habitación, con la cuerda en las manos. Cada crujido de la casa, cada ruido del viento me hacía saltar. Mi corazón latía tan fuerte que temía que él lo oyera. Cuando escuché el portazo de la entrada, supe que era la hora. Bajé las escaleras en silencio, descalzo para no hacer ruido. El living estaba oscuro, salvo por la luz tenue de una lámpara que nunca apagábamos. Mi padre estaba allí, desplomado en el sillón, con una botella vacía a sus pies. Su respiración era pesada, irregular, como si incluso en sueños estuviera furioso. Me acerqué, con la cuerda temblando en mis manos. El olor a licor era tan fuerte que casi me mareaba. Me arrodillé frente a él y por un momento lo miré. Su cara, áspera por la barba de días, parecía casi humana. Pero entonces recordé los golpes, los gritos, la carta de Lucía, y la duda se desvaneció. Enrollé la cuerda alrededor de su cuello, con cuidado al principio, como si temiera despertarlo. Luego apreté. Sus ojos se abrieron de golpe y sus manos volaron hacia mí, arañando el aire. Forcejeó, pero el alcohol lo hacía lento, torpe. Mi cuerpo temblaba, pero no solté. Sentí su vida escapándose, sus jadeos convirtiéndose en silencio. Cuando todo terminó, me quedé allí, jadeando, con las manos ardientes y el corazón en la garganta. No había gloria, no había paz. Solo un cuerpo y yo, solos en la oscuridad. El silencio después de apretar la cuerda era ensordecedor, como si el mundo entero hubiera contenido el aliento. El cuerpo de mi padre yacía inerte en el sillón, con la cabeza ladeada y los ojos abiertos, vidriosos, mirando a la nada. El olor a licor y sudor impregnaba el aire, mezclado con algo nuevo, algo metálico, como el sabor de mi propio miedo. Mis manos, aún calientes por la cuerda, temblaban sin control. No había vuelta atrás. Yo, Ezequiel Vargas, con 16 años entonces y 17 ahora, había cruzado una línea de la que no se regresa. Amigo, siéntate conmigo una última vez, como si estuviéramos en esa plaza, con el olor a tierra húmeda y el eco lejano de un perro ladrando. Quiero contarte cómo todo se desmoronó, cómo los secretos salieron a la luz y cómo sigo cargando este peso. Esa noche, después de lo que hice, no dormí. Me quedé sentado en el suelo del living, mirando el cuerpo de mi padre como si esperara que se levantara y me gritara. Pero no lo hizo. La casa estaba quieta, salvo por el tic-tac del reloj en la pared, un sonido que parecía contar los segundos que me quedaban de libertad. No sabía qué hacer con el cuerpo, con la cuerda, conmigo mismo. Mi plan había sido perfecto hasta el momento de apretar, pero no había pensado en lo que venía después. El pánico empezó a trepar por mi pecho, como una enredadera que me asfixiaba. Al amanecer, el primer rayo de sol se coló por la ventana, iluminando el rostro de mi padre. Parecía más pequeño, casi frágil, como si la muerte lo hubiera despojado de su poder. Me levanté, con las piernas entumecidas, y arrastré el cuerpo al cobertizo. Cada paso era un esfuerzo, cada crujido de la madera bajo mis pies sonaba como una alarma. Lo escondí bajo una lona vieja, entre herramientas oxidadas y latas de pintura.
No era un plan perfecto, pero necesitaba tiempo para pensar. Cuando volví a la casa, mi madre estaba despierta. Estaba en la cocina, con una taza de café que no tocaba, sus ojos fijos en mí. No dijo nada al principio, pero su silencio era una acusación. «¿Dónde está tu padre?», preguntó finalmente, con una voz que temblaba como una hoja seca. No respondí. No podía. Ella se levantó, caminó hacia el cobertizo, y cuando volvió, sus manos cubrían su rostro. «Dios mío, Ezequiel, ¿qué hiciste?», susurró. No había lágrimas, solo una tristeza tan profunda que parecía tragársela entera. El pueblo no tardó en enterarse. En un lugar como San Isidro, los secretos no duran. Alguien vio el cobertizo abierto, alguien habló, y para el mediodía, la policía estaba en la puerta. Me llevaron esposado, con las miradas de los vecinos clavadas en mí como cuchillos. Pero lo que vino después fue peor que las esposas, peor que las preguntas de los oficiales. Fue la verdad, cruda y afilada, que salió a la luz como un río desbordado. Mi madre, en su declaración, confesó algo que me dejó helado. Mi padre no solo nos había lastimado a mí y a Lucía, había estado metido en cosas sucias con don Ignacio. Deudas, tratos turbios, cosas que explicaban las visitas nocturnas y los susurros en el patio. Pero lo más devastador fue lo que dijo sobre Lucía. «Ella no se fue por voluntad propia», admitió mi madre, con la voz rota. «Tu padre la obligó a irse después de lo que le hizo». No quiso dar detalles, pero no los necesitaba. La carta de Lucía, las palabras que había leído, cobraron un sentido nuevo, más oscuro. Mi padre no solo la había lastimado, la había destruido, y mi madre lo había permitido con su silencio. Luego vino don Ignacio. Lo encontraron en el bar, borracho, hablando más de la cuenta. Contó cómo mi padre le debía dinero, cómo lo había amenazado con delatarlo si no pagaba. Pero también dijo algo que no esperaba. Mi madre sabía de los tratos de mi padre, y nunca dijo nada porque tenía miedo. Ese miedo la había convertido en cómplice, no solo de los abusos en casa, sino de algo más grande. Me sentí traicionado, como si el suelo bajo mis pies se hubiera desvanecido. La mujer que me había pedido no actuar, la que me había advertido, había sido parte del problema todo el tiempo. Los días siguientes fueron un borrón. Me llevaron a un centro de detención juvenil, un lugar que olía a desinfectante y desesperación. Allí, entre paredes grises y camas duras, empecé a entender lo que había hecho. No era un héroe, no era un vengador. Era un chico que había matado a su padre, y aunque lo odiaba, una parte de mí lo seguía viendo como el hombre que alguna vez me llevó a pescar, que me enseñó a atar un nudo. Esas memorias, pocas y lejanas, eran como astillas en mi corazón. Lucía vino a visitarme una vez. Estaba cambiada, más delgada, con los ojos hundidos. No hablamos mucho, pero me dio una carta nueva. «No te culpo», escribió, «pero no puedo volver a ese lugar. Cuídate, pequeño». Fue lo último que supe de ella. Mi madre, en cambio, no vino. Me enteré por los guardias que se había ido del pueblo, dejando atrás la casa, los recuerdos, todo.
Me dolió, pero no la odié. Ella también estaba rota, como yo. Ahora, con 17 años, escribo esto desde un lugar que no nombraré. No estoy en la cárcel. No exactamente, pero tampoco soy libre. Cada noche, cuando cierro los ojos, veo el rostro de mi padre, sus ojos abiertos, su último aliento. ¿Me arrepiento? A veces, no de haberlo detenido, sino de haber creído que matarlo me sanaría. No lo hizo. El odio sigue aquí, pero ahora está mezclado con culpa, con preguntas que no tienen respuesta. Podría haberlo hecho diferente. Podría haber hablado, haber pedido ayuda. No lo sé. Lo que sí sé es que mi historia no es solo mía. Hay otros chicos como yo, otros hogares donde el miedo es más fuerte que el amor. Si estás leyendo esto, amigo, no dejes que el silencio te gane. Habla, grita, haz algo. Yo no lo hice a tiempo y ahora cargo con las consecuencias. Si esta historia te tocó, si te hizo sentir algo, déjame saberlo. Comparte tu opinión, deja un comentario, suscríbete si quieres escuchar más historias como esta. No estoy buscando perdón, solo que alguien entienda, que alguien escuche